colección Te Cuento, cassette número 1. Hola. Hoy vamos a contarte cuentos. Mientras escuchás el relato en tu grabador, lo vas siguiendo en tu libro. Y cuando oigas esta señal, das vuelta a la página. El soldadito de plomo. Había una vez 25 soldaditos de plomo que habían sido fundidos de un mismo molde y que eran, por lo tanto, hermanos. Todos llevaban el fusil al hombro, la vista al frente, mirando fijamente, y lucían el mismo uniforme de azul y rojo deslumbrantes. Las primeras palabras que tuvieron ocasión de oír cuando vieron la luz del día, es decir, cuando se abrió la caja en que estaban, fueron estas: ¡soldados de plomo! Estas palabras las dijo un niño a quien el día de su cumpleaños le habían regalado una caja de soldados. Después de unas cuantas exclamaciones de júbilo, el pequeño sacó los soldados de la caja y los puso en perfecta formación sobre la mesa. Todos los soldados eran iguales, pero había uno que, por haber sido el último en fundirse y a falta de más plomo, solo tenía una pierna. Detalle por el que se diferenciaba de sus hermanos. Sin embargo, se mantenía tan firme sobre una sola pierna como los demás con dos, con lo que fue el único que llegó a ser famoso. Sobre la mesa en que el niño colocó los soldados había algunos juguetes más. El que más llamaba la atención era un castillo de cartón muy bonito, con muchas ventanas, a través de las cuales se veían los salones. Delante del castillo, circundado de álamos muy bien imitados, había un estanque de cristal donde nadaba una bandada de cisnes que se reflejaban en la superficie. Pero lo más atractivo de todo era una señorita que estaba a la entrada del castillo. También era de cartón, pero llevaba un vestido de muselina blanca y una cinta de seda de color con un lazo detrás. En el pecho llevaba prendida una flor hecha de lentejuelas, grande como su cabeza. La muñeca tendía los brazos y levantaba una de sus piernas, por lo que se veía claramente que era una bailarina. Pero el soldadito de plomo, que no tenía experiencia de la vida, creía que le faltaba una pierna como a él. Esta es la mujer que me convendría, pensó el soldadito, aunque quizás sea demasiado fina para mí. Vive en un castillo y yo, en cambio, solo tengo una caja que debo compartir con 24 soldados más. Y no es un lugar adecuado para mi enamorada. En fin, ya veremos, que hablando se entiende la gente. Estaba escondido tras una cajita de rapé, desde donde podía contemplar a placer a la elegante señorita, la cual seguía sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Cuando llegó la noche, alguien guardó los soldados en la caja, pero se olvidó de nuestro soldadito. Y cuando todo quedó en silencio, los juguetes empezaron a divertirse por su cuenta
y se pusieron a jugar a las visitas y a la pelota. Los soldados de plomo se movían dentro de la caja, ansiosos de participar en los juegos, pero no consiguieron levantar la tapa. Los títeres daban saltos mortales y las tizas se divertían haciendo garabatos en la pizarra. Armaron tal alboroto que el canario despertó y se puso a recitar poesía. Únicamente la bailarina y el soldadito estaban inmóviles. Ella manteniéndose en una sola pierna y con los brazos extendidos. Él firme sobre su única pierna, sin apartar la mirada de la señorita. Cuando sonaron las 12 en el reloj, se abrió de golpe la tapa de la caja de rapé, pero no salió rapé, sino un resorte en forma de muñeco, negro como el betún, que quiso dar una sorpresa. ¡Soldado de plomo!, dijo el muñeco de resorte. ¿Te has dado cuenta de la pinta que tienes? El soldadito de plomo se hizo el sordo. Bueno, está bien. Mañana hablaremos, gritó el muñeco. Al día siguiente, los niños, después de levantarse, colocaron al soldado de plomo sobre el marco de la ventana. De golpe y porrazo, impulsada tal vez por el duende de la caja de rapé, o quizás por una corriente de aire, la ventana se cerró y empujó al soldado, que cayó a la calle desde el 3er piso. Tremenda caída. El pobre soldadito se quedó clavado entre 2 adoquines, cabeza abajo, con la bayoneta hundida hasta la empuñadura. El niño se apresuró a bajar a buscarlo, acompañado de la sirvienta, pero a pesar de pasar tan cerca de él que casi lo pisa, no lo encontró. Si el soldado hubiese gritado «¡Estoy aquí!», seguro que lo habrían encontrado enseguida, pero no le pareció muy digno eso de ponerse a gritar, sobre todo yendo como iba de uniforme. Empezaron a caer 4 gotas y pronto se desencadenó un diluvio. Cuando paró de llover, pasaron por allí un par de niños. «Mira, un soldado de plomo», dijo uno de ellos. «Vamos a hacer una cosa. Lo pondremos en un barco de papel». Hicieron un barquito de papel con un diario, subieron al soldadito a bordo y dejaron que la corriente que se formó en medio de la calle lo arrastrase. Dios mío, con el agua que había caído, la corriente era verdaderamente impetuosa y los remolinos tremendos. El barquito de papel subía y bajaba, saltaba y chocaba aquí y allá y daba vueltas tan rápidas que el pobre soldadito estaba muerto de miedo. A pesar de todo, se mantenía firme con el fusil al hombro. De repente, la corriente arrastró la barca hasta la boca de una alcantarilla negra como la caja en que había estado encerrado. ¿Dónde acabaré, Dios mío?, pensaba el pobre soldado. Toda la culpa es de aquel muñeco de resorte. ¡Ay, si por lo menos aquella gentil señorita estuviese a mi lado! No me importarían estas tinieblas que me envuelven. Entonces lo sorprendió una rata que vivía en la alcantarilla. ¿Llevas el pasaporte en regla?, le preguntó. A ver, enséñamelo. El soldadito nada dijo, sino que se agarró al fusil con más fuerza. El barco continuó deslizándose aguas abajo
y la rata se puso a nadar detrás, furiosamente, rechinando los dientes y llamando a las maderitas y a las briznas de paja que flotaban. ¡Agárrenlo! Que no ha pagado los derechos de entrada ni ha querido mostrar el pasaporte. La corriente era cada vez más impetuosa y el soldadito presentía la salida de la alcantarilla por la claridad que penetraba. Pero al cabo de un instante oyó un alboroto ensordecedor capaz de helar la sangre de las venas al más valiente. Baste con decir, y así todos comprenderán, que aquel desagüe iba a parar a una cloaca inmensa a la que llegaba el agua por un salto estremecedor. Estaba ya tan cerca que le era imposible pararse ni volver atrás. El soldado se mantuvo tan firme como pudo y tan imperturbable que ni siquiera parpadeó una sola vez. El barco dio 3 o 4 volteretas, llevado por el agua que lo empezaba a inundar, y naufragó. El soldadito de plomo se mantenía firme y sacaba la cabeza a la superficie del agua, pero a medida que el barquito se iba llenando, el papel se iba empapando, hasta que el agua cubrió la cabeza del soldado, que dirigió su último pensamiento a la bailarina de su perdida ilusión, a la que jamás volvería a ver, y le pareció oír una canción lejana, muy suave y delicada, que decía: Adiós, bravo soldado, adiós, bravo y leal, la muerte es tu destino, ya te viene a buscar. Y enseguida el papel se deshizo en trozos y el soldadito de plomo se hundió hasta que un gran pez se lo tragó de golpe. La barriga del pez era aún más oscura que la alcantarilla y más estrecha que la caja de los soldados, pero nuestro soldadito de plomo continuaba firme sin dejar su fusil un solo instante. Después de haber dado vueltas y más vueltas, el pez que se había tragado al soldadito permaneció quieto. Finalmente, en esta especie de tumba, sintió como el brillo de un relámpago entró la claridad del día y oyó una voz que exclamaba: ¡El soldado de plomo! Resulta que aquel pez había sido pescado por unos pescadores que lo habían llevado al mercado, y quien lo había comprado una vez en la cocina de casa lo había abierto con un cuchillo bien afilado. La sirvienta tomó al soldadito con los dedos y subió a mostrarlo a todo el mundo como si fuese un personaje famoso que hubiera hecho un largo viaje en la panza de un pez. Pero el soldado, modesto y sencillo como era, no se enorgulleció nada. Lo dejaron encima de una mesa y hay que ver qué cosas ocurren a veces. Se encontró en la misma habitación en que antes había estado. Vio los mismos muchachos y los mismos juguetes, así como aquel castillo tan bonito y su amada bailarina, manteniéndose aún sobre un pie y el otro en el aire. La bailarina también era valiente. El soldadito de plomo se emocionó tanto que se habría echado a llorar si no fuera porque las lágrimas eran impropias de un militar, con lo que se limitó a mirarla en silencio. En un instante, el más pequeño de la casa lo echó al fuego de la chimenea de un manotazo, sin dar explicaciones a nadie de tan extraño comportamiento. Seguramente lo habría inspirado el muñeco de resorte de la caja de rapé. Entre las llamas, el soldadito de plomo sentía un ardor irresistible,
aunque no podría decir si era del fuego del hogar o del amor que lo consumía. Fue perdiendo los colores, tal vez por el fuego, tal vez por el sentimiento. Miraba a la señorita y ella le correspondía. Sentía cómo se iba fundiendo, pero se mantenía imperturbable con el fusil al hombro. En ese momento se abrió la puerta y una corriente de aire arrastró a la bailarina, que volando como una sílfide fue a parar a las llamas del fuego, que la envolvieron junto al soldado. Este acabó fundiéndose totalmente, y cuando al día siguiente la sirvienta se acercó para limpiar la ceniza de la chimenea, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. De la bailarina solo quedaron las lentejuelas de la rosa. Y aquí termina nuestro cuento. Ahora seguí hasta el final del cassette y dalo vuelta. Te contaremos una fábula.